Ok, ahora sí. Buenos días nuevamente. Vamos entonces a continuar con los conceptos que veníamos hablando de sistemas o de ecuaciones algebraicas no lineales. Primero vamos, como todos los martes, a hablar un poquito de nuestro cronograma. Recuérdense que este día viernes tenemos nuestro primer control. Es en el horario de la clase auxiliar, como digamos es de manera tradicional en la facultad. Esta semana también se va a asignar el día viernes la cuarta tarea para entregarse la semana siguiente, la semana 6, y vamos a tener nuestras clases regulares, ¿no? Como siempre, nuestras horas de clase y nuestra media hora de consulta o de conversación, como lo tenemos siempre. Vamos entonces a hablar hoy, vamos a continuar o vamos a extender un poco lo que habíamos hablado, o los conceptos que habíamos hablado de eh, ecuaciones algebraicas no lineales. Nosotros entonces habíamos hablado en las últimas dos clases sobre los conceptos o sobre los métodos, mejor dicho, de cómo resolver ecuaciones algebraicas no lineales. En particular, un caso interesante era el que veíamos en los ejemplos sobre las raíces de polinomios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es extender un poco, digamos, esos métodos para ver cómo podemos nosotros resolver sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales, ¿no? Y en particular nosotros vamos a hablar de dos métodos, el método de punto fijo y el método de Newton-Raphson. El método de punto fijo es, digamos, una extensión muy natural de lo que nosotros vimos para el caso de una sola ecuación no lineal, y también una extensión natural de lo que habíamos visto en sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, ¿no? ¿De qué se trata este método? Este método, que se conoce entonces como el método de punto fijo, lo que trata es entonces de tomar las ecuaciones o el sistema de ecuaciones que queremos resolver, ese sistema de ecuaciones que vemos allí como ejemplo. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la incógnita x1 y x2, y nos interesa obviamente entonces encontrar cuál es x1 y x2 que satisface ese sistema de ecuaciones. Para este caso nosotros tenemos allí, les coloqué la solución exacta como referencia. Y lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Al igual que los métodos, digamos, de punto fijo para una sola ecuación, o lo que veíamos para el caso de sistemas algebraicos lineales, era de cada una de estas ecuaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar una de las incógnitas, ¿no? O aislar alguna de las incógnitas. Yo, por ejemplo, de la primera ecuación, lo que hice acá, ¿verdad? Fue tomar tratar de despejar esa x1 como está ahí. ¿Sí? Fíjense que en verdad no es un despeje explícito, porque yo no estoy no estoy despejando completamente la variable, solamente la estoy aislando una de los términos del lado izquierdo, de tal manera que aquí sigue estando el x1 del lado derecho, ¿no? de nuestra ecuación. Entonces, en estricto rigor, no es un despeje como tal, pero sí es una, digamos, aislación de esta variable, ¿no? Entonces yo acá decidí aislar x1, y de la segunda ecuación tengo que aislar obviamente x2, y yo decidí aislar, para la segunda ecuación, decidí aislar entonces este x2 de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entonces hacer? Es, bueno, procurar de cada ecuación aislar una de las incógnitas. Eso es lo que tenemos que hacer como primera instancia. Después tenemos que plantear nuestro problema de manera recursiva. Para eso lo que nosotros vamos a decir, bueno, es que de nuestra primera ecuación que está acá, yo ahora le voy a poner entonces subíndices, ¿no? Fíjense que aquí yo, como digamos tendencia, yo trato de colocar estos subíndices que nos denotan la iteración en rojo, ¿sí? Para diferenciarlo de todo lo que pueda ser potencia, o un subíndice que denote la variable 1, variable 2, variable 3. Entonces, ténganlo presente allí para que ustedes después no se confundan. Lo que yo estoy colocando entonces como índice en rojo es, digamos, el paso de la iteración. Entonces, lo que yo hice aquí básicamente es decir, bueno, yo voy a partir de un valor conocido, de x1, x2,
yo voy a partir de un valor que voy a llamar acá 1, que va a ser de la iteración 1, ¿sí? Este índice de acá afuera me dice la iteración en la que estoy, es una semilla de partida que yo supongo. Por lo tanto, entonces nosotros para establecer esta fórmula recursiva, partimos acá de nuestro valor i, y vamos a obtener el valor actualizado del i más 1 de la variable 1. De igual manera lo hacemos con la segunda ecuación, ¿sí? Entonces la segunda ecuación que tenemos acá, la hacemos también de forma iterativa. El valor de x1, ¿verdad? Como yo ya tengo una estimación de la ecuación anterior, yo puedo utilizar esa actualización. Es decir, yo puedo utilizar aquí este subíndice i más 1 para el caso de la variable x1, pero para el caso de la variable x2, yo sí tengo que utilizar el subíndice i, porque yo no he actualizado todavía esa variable. Y entonces del lado izquierdo sí me aparece el valor actualizado de esa variable 2. Sí, esto es prácticamente igual que lo que se hizo en el caso lineal, es exactamente lo mismo. Y el procedimiento es básicamente el mismo, ¿sí? Entonces partimos, si ustedes se fijan, nosotros partimos aquí en este caso de estos dos valores. Aquí yo le pongo una tablita con los valores en particular de partida. Este es el mismo ejemplo que está en el libro, ¿sí? Por si acaso. Solamente que yo aquí estoy tomando en cuenta, y eso no lo coloqué, pero aquí es importante decir que estamos tomando dos cifras significativas, ¿sí? Y si nosotros entonces hacemos este procedimiento, nos vamos a dar cuenta que en nuestra primera iteración, que es 1.5 y 3.5, vamos a saltar a un 2.2 y a un menos 24. Y en la siguiente iteración saltamos de un 2.2 a un menos 0.2. Pasamos de este menos 24 a 400. Y si ustedes se fijan, primero aquí existe un comportamiento raro, y es que este valor empieza a cambiar de signo, al igual que este valor empieza a cambiar de signo, pero lo que en verdad llama mucho la atención y lo que deberíamos prestarle mucha atención es a el cambio que nosotros estamos observando de estos valores de x2, ¿sí? En el cual claramente ese valor empieza a alejarse cada vez más, ¿sí? Es decir, cada vez es más grande, más grande, más grande. Y eso es un indicio de que nuestro problema, ¿verdad?, no está teniendo una convergencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos este caso en particular y hacemos este sistema de ecuaciones, lo tratamos de resolver con este método de punto fijo, utilizando estos despejes que están allí, nos vamos a dar cuenta que ese problema va a empezar a tener una divergencia, es decir, no tiene, digamos, un resultado satisfactorio, ¿no? Y vamos a ver qué sucede con ese mismo problema, ¿sí? Con este mismo problema, es el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a despejar esta variable x1 de acá y esta variable x2 de acá, ¿sí? Vamos a despejar las variables que están al cuadrado. De tal manera entonces que aquí me aparecen estas dos raíces. Si colocamos entonces ahora nuestra fórmula recursiva, basándonos en estas dos ecuaciones que están despejadas, nuestras fórmulas recursivas tienen, digamos, esta expresión o estas expresiones, y si nosotros volvemos a partir ahora de los mismos valores semilla, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que en vuelta a 4 iteraciones, este problema converge, ¿sí? Si nos damos cuenta, con dos cifras significativas, aquí ya llegamos a la solución, digamos, una solución estable de nuestro método. ¿Y qué es lo interesante entonces? Lo interesante es que es el mismo sistema de ecuaciones y que la convergencia acá, digamos a nivel de manera empírica, acá vamos a darnos cuenta que la convergencia de este método depende del despeje que yo haga de las variables. Eso quiere decir que el mismo sistema de ecuaciones es sensible, ¿verdad? O el método tiene una sensibilidad alta al despeje que yo haga del sistema de ecuaciones. Entonces, el mismo sistema de ecuaciones puede llegar a converger como puede llegar a no converger.
y va a partir o va a depender principalmente de los despejes que yo haga y del punto de partida que yo seleccione. ¿Sí? Entonces, resulta que existe un criterio de convergencia para este método. Y el criterio de convergencia es que se cumplan estas condiciones que están acá. Ustedes pueden revisarlo con mucho más detalle en la literatura, pero lo que aquí nos interesa, lo que me interesa a mí transmitirles es que existe un criterio de convergencia, que el criterio es una condición suficiente, más no necesaria, es decir, que el problema puede converger sin cumplir este criterio, ¿sí? Pero si este criterio se cumple, yo entonces garantizo convergencia. Y lo que sucede entonces es que, bueno, yo tendría que para estudiar este criterio de convergencia, que es suficiente, yo tendría que verificar estas condiciones, ¿no? Y estas condiciones me dicen que estas derivadas parciales de la primera ecuación, ¿verdad? Respecto a la variable 1, más la derivada de la segunda ecuación respecto a la misma variable 1 y así sucesivamente, la suma de todo eso tiene que ser menor que 1 en los alrededores de, eh, de la solución, ¿sí? O al menos del punto de partida, donde yo estoy utilizando, que yo estoy utilizando como semilla. Si nosotros tratamos de utilizar entonces este método a nivel práctico, este método a nivel práctico, nos vamos a empezar a dar cuenta que estas condiciones de convergencia son demasiado restrictivas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me estoy enfrentando a un problema real, ¿verdad? Y yo quiero tratar de aplicar o tratar de resolver un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales, es muy difícil empezar a aplicar este método. Primero porque yo tengo que ir prácticamente ciego con respecto al criterio de convergencia. Entonces, yo puedo pasar mucho tiempo tratando de buscar despejes de las ecuaciones que garanticen una solución. Entonces, este método a nivel práctico no se utiliza mucho. Y yo lo coloco acá solamente como para darle una continuidad a los contenidos que hemos visto y que ustedes se den cuenta de que este método, a pesar de que es muy intuitivo y muy fácil de implementar, tiene esa dificultad de que no siempre garantiza una convergencia. Y entonces, en verdad, lo que se hace, ¿verdad? Digamos, el método que es más común para múltiples ecuaciones algebraicas no lineales es lo que se conoce como el método de Newton-Raphson generalizado, o digamos el método de Newton-Raphson en general. Este método, entonces, lo que busca es extender lo que nosotros vimos como método de Newton-Raphson de una variable ahora a sistemas de ecuaciones. Es decir, cuando yo tengo varias ecuaciones y cuando esas ecuaciones están relacionadas entre ellas. Entonces, hay que recordar un poquito cómo funciona el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, entonces, lo que hace es, digamos, cuando tenemos una ecuación no lineal, algebraica no lineal, y queremos encontrar la raíz de esa ecuación nosotros la podemos expresar como esta función f de x. Esta función f de x es una función que usualmente está o se define como igual a 0, ¿sí? Es la función que yo quiero resolver. Y lo que nos interesa entonces es encontrar pues, los puntos que cruzan digamos, el eje y igual a 0. ¿Sí? Eso es nuestro objetivo como resolución o digamos, nuestra solución gráfica de sistemas de una ecuación algebraica no lineal. Entonces, lo que hace el método de Newton-Raphson, para recordar un poquito, es tomar un punto en particular, ¿sí? Un punto que yo conozco, una coordenada XY que yo conozco, por lo tanto es nuestra semilla básicamente, es nuestra semilla porque yo el valor X yo lo selecciono y el valor Y es simplemente evaluar nuestra ecuación no lineal en ese valor X que yo coloqué, por lo tanto yo también puedo tener acceso a ese valor Y en particular, el punto verde, y yo lo que voy a hacer es aplicar una expansión de Taylor de primer orden, ¿sí? Esa expansión de Taylor de primer orden me dice a mí que yo puedo entonces estimar cualquier punto cercano, ¿verdad? A ese punto verde que está allí. En otras palabras, lo que hace, digamos, geométricamente esta expansión de Taylor
es tomar este punto verde que yo conozco, ¿sí? Evaluar la derivada en ese punto verde, ¿sí? Por lo tanto, yo también debería conocer la derivada en el punto verde y trazar entonces una línea recta que básicamente es mi expansión de Taylor. Porque si ustedes se fijan, esta expansión de Taylor de primer orden es simplemente una ecuación de una recta. Entonces lo que yo voy a hacer es decir, o voy a utilizar, digamos, esa ecuación de esa recta, que básicamente es una recta que pasa por un punto conocido con una pendiente igual a la pendiente de la curva f de x en ese punto conocido. Y lo que voy a hacer es tratar de ver dónde esa recta entonces cruza al cero. Y de manera entonces repetitiva, yo voy a ir haciendo ese cálculo, ¿no? Para tratar entonces de ir evaluando ahora este punto en la función, saco la derivada, ¿sí? Veo dónde cruza el cero, después voy así sucesivamente, ¿no? Voy digamos, a través de las derivadas de la función f de x, me voy tratando de acercar hacia el valor donde f de x es igual a cero. Eso es en lo que consistía el método de Newton-Raphson de una variable, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos que hacer? ¿Verdad? Era justamente entonces encontrar dónde esta recta se hace cero. Por lo tanto, lo que nosotros usualmente hacemos es forzar a que ese valor sea cero. Y por eso aparecía entonces de acá esta fórmula donde yo podía despejar este valor de x y más 1, ¿sí? Yo estaría encontrando el valor de x que hace que la recta se hace cero, ¿sí? Tenga el valor y igual a 0. Y de allí nosotros encontrábamos entonces esta ecuación que la íbamos a utilizar de manera recursiva. Y recordábamos también desde este método de Newton-Raphson de una variable que nosotros necesitábamos entonces definir la derivada, la función y la derivada de la función. Ahora, ¿cómo nosotros extendemos este método a múltiples ecuaciones? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo múltiples ecuaciones? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo, pero en vez de tener una serie de Taylor para una función, vamos a expandir la serie de Taylor o vamos a utilizar la serie de Taylor para múltiples variables, ¿sí? En vez de para una sola variable. Entonces, eso es lo que yo les coloco acá. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora yo lo que voy a tener no es una sola función f de x, sino que voy a tener una función f1 y otra función f2. Y esa función f1 no va a depender de x, sino que va a depender de un x1 y un x2. Al igual que la función f2, también puede depender de un x1 y de un x2. ¿Sí? Y esto se puede generalizar para tantas ecuaciones y tantas incógnitas. Lo importante es que si yo tengo 5 incógnitas, yo tengo que tener 5 ecuaciones. ¿Sí? Ok. Entonces este es el caso, digamos, colocado a modo de ejemplo para, para, dos, para dos variables o un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? No lineales. Recuérdense que esto es no lineal. Entonces la expansión en Taylor, para múltiples variables tiene esta forma que yo les coloco acá, truncada en el primer término. ¿Sí? Recuérdense que esta serie de Taylor es una serie infinita y al igual que en el caso anterior, yo decido truncar en el primer término. ¿La diferencia cuál va a ser? Bueno, que yo aquí ahora voy a tener la función evaluada en los x y más 1, y como tengo varias funciones, tengo que tener tanto la función 1 como la función 2. Esto es un vector, ¿sí? Esto es un vector. Aquí yo tengo el mismo vector, es decir, las dos funciones evaluadas en los valores de x, pero en las posiciones y, en las posiciones que yo conozco, ¿sí? Eso también es un vector. Y acá yo voy a tener, ¿sí? En el caso anterior, si ustedes se fijan, aquí yo tenía la derivada de la función respecto a x. Pero como en este caso yo tengo dos funciones, yo tengo que tener ahora las derivadas de esas funciones respecto tanto a x1 como a x2. Entonces acá aparece esta derivada de f1 con x1, de f1 con x2, de f2 con x1 y f2 con x2. ¿Sí?
Tengo allí esa matriz que está colocada de esa manera. Y aquí yo tengo entonces un vector que simplemente tiene la diferencia de los x, de los x1, es decir, de la variable 1, en, en el instante i más 1 y en el instante i. Y aquí yo tengo entonces de la igual manera la otra variable que sería x2 en el instante i más 1 menos en el instante i. Si ustedes se fijan, esto es equivalente a lo que nosotros teníamos acá arriba, ¿no? Que sería el x en el instante i más 1 menos en el instante i. ¿Sí? Entonces esto es completamente análogo a lo que nosotros estábamos utilizando en el caso de una variable. La única diferencia es que yo tengo aquí ahora dos variables, ¿verdad? Y me aparecen entonces estas derivadas que son derivadas cruzadas. Yo puedo expresar, fíjense que yo puedo expresar esta serie de Taylor como dos ecuaciones, ¿verdad? O yo las puedo expresar de esta manera que es de forma Profe, matricial. ¿Sí? Adelante, Eric. ¿por qué hay un i en la matriz de las derivadas? ¿No debería ser como única esa parte? Buena observación, Eric. Ya, vamos a hablar de eso. Perdón que tengo un poco de tos. Fíjate lo que nosotros tenemos acá arriba. Vamos a volver al caso, al caso anterior. ¿Cómo es que funciona el método, verdad? El método funciona, yo tomo un punto, ¿verdad? A ese punto yo tengo que buscarle la derivada de la función roja, ¿verdad? Y esa derivada de la función roja, yo la tengo que evaluar en el punto verde, ¿sí? Entonces, en la serie de Taylor, esa derivada está evaluada, o sea, es la derivada evaluada en el punto I. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer acá abajo es derivar derivar las funciones, pero evaluarlas en el instante i. Es decir, este subíndice que está aquí, superíndice que está acá, no significa que esté elevado a una potencia, por eso está en rojo, ¿sí? Significa que esa matriz que contiene esas derivadas tiene que estar evaluada en x1i y en x2i, ¿sí? Esto sería, digamos, digamos de manera, en una notación correcta, esto debería ser de esta manera, ¿no? Esto debería ser en un x1, voy a ponerlo aquí arriba para aumentar un poco de espacio. Esto debería ser la derivada parcial de la función 1 respecto a x1, y esto debería ser en un x1 igual a x1i y en un x2 igual a x2i. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy tratando de colocar acá para simplificar un poco la notación, porque si no se me va a perder. No sé si eso responde la duda. Sí, sí, ahí me quedó mucho más claro. Gracias, Perfecto, profe. perfecto. Sí, lo importante es entender que estas derivadas que están acá tienen que estar evaluadas. O sea, no pueden ser funciones sueltas, sino es la función f1, f2 con sus respectivas derivadas. Yo saco todas las derivadas y después la evalúo en los respectivos valores de x1, x2, los respectivos valores en i, ¿no? En la iteración i. Entonces, una vez que yo tengo mi expansión en Taylor, ¿verdad? Al igual que en el caso anterior, de primer orden, yo quiero saber entonces dónde estas funciones se hacen cero. Y fuerzo justamente a esa misma expansión, estoy forzando a que esas funciones en los valores i más 1 tienen que ser cero. ¿Sí? Esto, si ustedes lo quieren ver de manera geométrica, ¿verdad? En 2D, ustedes tendrían en el caso anterior era de una variable, es una curva. En este caso, si yo tengo dos variables, ¿sí? Yo voy a tener una especie de hipersuperficie, porque yo tendría la variable x1, x2, y aquí yo tendría la función 1, y después tendría lo mismo para la función 2. ¿Sí? Yo tendría acá una especie de superficie, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo es encontrando dónde esta superficie, ¿verdad? A partir de un punto conocido, ahora le coloco un plano, que sería la ecuación que estamos teniendo,
que ahora no es una recta, sino como estamos en dos variables, esto sería un plano, sería la ecuación de un plano, y donde ese plano corta, ¿verdad? Am, al, al F1 igual a 0. Y lo mismo haríamos con el F2 igual a 0 y estaríamos encontrando cuál es ese valor de X1, X2 que hace que esos dos planos tengan entonces un valor de F1, F2 igual a 0. ¿Sí? Sería como una visualización en 2D. Ahora, ya con una dimensión más grande, si yo tengo 3 o más ecuaciones, esto ya no se puede visualizar geométricamente de manera sencilla porque empezaríamos a tener hiperplanos, ¿no? Ok, pero es para tener una idea. Entonces, por eso aparecen estos ceros que están acá, de manera análoga al caso de una variable. Y lo que tenemos ahora, ¿verdad? Es que nosotros podemos expandir este término que está allí. ¿Sí? Este término es una matriz y esto es un vector que tiene una resta de x1 en el i más 1 y el x1 en la iteración i. Yo puedo entonces hacer esta especie de distributiva que está allí, de tal manera que yo tengo entonces esta matriz por este vector y esa misma matriz por este otro vector. ¿Sí? Estoy haciendo esta matriz por este vector y esa misma matriz después por el otro vector. ¿Sí? Ok. Una vez que yo tengo esa distributiva, ¿verdad? Que hice allí, yo lo que puedo hacer ahora es pasar todo este término que es que está asociado a las variables en i más 1, yo lo puedo pasar del lado izquierdo. Entonces, esto es simplemente, lo cambio lo que hago es despejarlo, ¿sí? Eh, lo que hago es despejarlo, y aquí yo me doy cuenta que de manera recursiva, ¿sí? Este sistema que está acá, ¿sí? Como funciona el método es que yo parto de un x1 y x2 conocidos, ¿sí? Como yo conozco x1, x2, yo puedo evaluar ese x1, x2 en las funciones f1, f2, por lo tanto yo parto de este valor conocido, evalúo en las respectivas funciones, por lo tanto también tengo ese vector como conocido, saco mis derivadas y evalúo esas derivadas en los valores conocidos, es decir, todo lo que está en i es conocido, porque todo lo que está en i yo lo puedo calcular a partir de x1, x2. Esta matriz que está acá también es conocida porque está en i, y lo único que yo quiero encontrar es entonces ese valor de i más 1, los valores de x1, x2 en i más 1. Para yo poder hacer eso, ¿sí? Yo me doy cuenta, acá o nos podemos dar cuenta, de que este problema es un problema que se puede interpretar de dos maneras. Esto yo lo puedo interpretar como una matriz A por un vector que no conozco, la matriz A la conozco, y todo esto que está aquí lo puedo interpretar como un vector B, ¿sí? Que conozco. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, yo lo que termino teniendo acá es algo de esta forma, donde A es una matriz, B es un vector y este X es un vector de incógnitas. De tal manera que yo acá, para poder ir avanzando de iteración en iteración, yo necesito resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí yo tengo dos opciones. Aquí yo puedo utilizar una eliminación gaussiana, como lo que vimos antes, ¿verdad? Para ecuaciones lineales, para sistemas de ecuaciones lineales, para poder resolver cuánto vale x y así poder estimar cuántos son los x en el i más 1. O yo puedo tratar de aplicar algún algoritmo de inversión de matrices para derechamente poder despejar el valor de x. Entonces yo o busco invertir la matriz A o busco resolver este sistema de ecuaciones con una eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces fíjense lo interesante de esto, porque para este método de Newton-Raphson, en cada paso que yo vaya avanzando del Newton-Raphson, yo necesito resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces fíjense
cuando yo tengo un sistema de ecuaciones no lineales, en cada paso del Newton-Raphson, yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tiene un costo computacional muy superior al costo que tiene resolver simplemente un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Nuevamente, en cada paso yo tengo que o invertir una matriz o aplicar una eliminación gaussiana. Entonces, lo que típicamente se hace no es hacer la eliminación gaussiana. Lo que típicamente se hace es buscar o aplicar derechamente un algoritmo de inversión de matrices, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Vamos a encontrar o vamos a aplicar vamos a asumir que conocemos algún algoritmo para invertir matrices o que tenemos un algoritmo a disposición y que lo vamos a utilizar, ¿sí? En su defecto, si no, pudiéramos utilizar la eliminación gaussiana sin ningún problema. Entonces, si nosotros lo que queremos es despejar nuestro valor de las incógnitas en la iteración I más 1, yo tengo que agarrar esta matriz A, invertirla y pasarla para el lado derecho, ¿sí? Multiplicar toda esa ecuación por la inversa de la matriz A. Si uno hace eso, ¿verdad? Es lo que yo le coloco, acá. Si yo invierto esta matriz y la multiplico acá y la multiplico acá, la inversa, me doy cuenta que este primer término me queda esa matriz A inversa por la matriz A y acá me queda la matriz inversa por el vector F. ¿Sí? De tal manera que esto que tenemos aquí es la identidad, es la matriz identidad por un vector me da el mismo vector, por lo tanto me queda ese vector que está allí, y del lado derecho, o digamos a la derecha de ese término, me queda un término que va restando con el inverso de la matriz que tiene las derivadas parciales evaluadas en el punto I, multiplicada por las funciones evaluadas en los valores del punto I. ¿Sí? A esta matriz que está acá, ¿sí? A esta matriz que contiene estas derivadas parciales, tiene un nombre y ese nombre es jacobiano. Entonces, la matriz jacobiana, ¿sí? Se le conoce como una matriz que contiene derivadas parciales de funciones. Yo supongo que ustedes han escuchado esa matriz en sus respectivos cursos de cálculo. Ok. Esa matriz jacobiana es altamente utilizada en ingeniería. Se utiliza un montón, mucho más de lo que ustedes creen, y más adelante en sus carreras, en otros cursos, van a darse cuenta que tiene aplicaciones bien interesantes, o digamos implicaciones bien interesantes. Por ejemplo, si yo tengo un sólido que se deforma, ¿verdad? Y yo logro saber o expresar el campo de desplazamiento, cómo se desplazan cada coordenada de ese sólido en el espacio. Si yo saco entonces estos jacobianos, esos jacobianos me pueden a mí decir, o el determinante del jacobiano, me puede a mí decir si ese sólido cambia de volumen, si el volumen prevalece, o si por el contrario el volumen decrece, ¿no? Y se comprime. Entonces, esta matriz jacobiana es muy importante, aparece en muchas partes de la ingeniería estructural. Entonces, yo usualmente utilizo una convención bien universal, tal vez, de llamar a la matriz jacobiana como J. ¿Sí? Entonces, J es la matriz jacobiana, es esta matriz que está acá. Y lo que entonces yo estoy diciendo en este recuadro es que vamos a tener esa matriz jacobiana, ¿sí? Esa matriz jacobiana que tiene las derivadas parciales, inversa, bueno, en verdad, evaluada en los puntos I e inversa, ¿no? Es la inversa de esa matriz jacobiana evaluada en los puntos I. Y para que no quede confusión, entonces yo les coloco aquí que efectivamente el jacobiano está colocado de manera explícita allí. ¿Sí? Y esta es la fórmula iterativa que uno utiliza en el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es extremadamente potente.
de múltiples variables. Y es muy útil. Lo vamos a ver en un ejemplo tal vez un poco más aplicado, digamos simplificado, pero más aplicado a un problema, digamos, estructural. Eso lo vamos a ver el día jueves. Pero aquí yo les coloco un ejemplo, el mismo ejemplo anterior, un ejemplo, digamos, matemático sin ninguna interpretación física. Eso lo vamos a ir al día jueves. Vamos a hablar sobre un problema en particular. Tenemos el mismo sistema de ecuaciones que teníamos en el caso del punto fijo anterior. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora para aplicar el método? ¿Sí? Si ustedes se fijan, el método a mí lo que me pide es las funciones evaluadas en el punto I y el jacobiano evaluado en el punto I. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, tenemos una ecuación. Esa ecuación es, digamos, la función 1. Después tenemos la segunda ecuación. Esa ecuación sería la función 2. Recuérdense que la función 1 y la función 2 siempre vienen definidas. Tienen que estar, esto tiene que estar igual a 0. Y después nosotros calculamos el jacobiano, ¿no? Y el jacobiano es simplemente, bueno, tenemos que mandarnos esas derivadas a mano, ¿sí? O calcularlas de manera perturbada, ¿sí? Así como hicimos nosotros el método de la secante cuando vimos ecuaciones de no lineales, ¿no? Solución de ecuaciones no lineales. Entonces, una vez que yo tengo F1, F2 y el jacobiano, yo esto, por ejemplo, en MATLAB lo puedo definir como funciones. Yo puedo definir entonces una función F1 que depende de X1, X2, una función F2 que depende de X1, X2 y una matriz J que depende de X1 y X2. Eso se puede hacer en MATLAB. Es decir, define una función que en verdad es una matriz, ¿no? Es una matriz cuyos coeficientes dependen de X1 y X2. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo echamos a andar el método? Bueno, lo mismo, ¿no? Partimos de un valor semilla, que en este caso es el mismo que usamos en el método de punto fijo, ¿verdad? Con ese valor semilla ya tenemos x1, x2, porque lo estamos suponiendo. Con x1, x2 lo evaluamos en nuestra función para obtener f1, f2, ¿verdad? Y lo evaluamos en el jacobiano para ver cuánto es esa matriz jacobiana. Y una vez que tenemos el jacobiano, tenemos que invertirlo, ¿sí? Para echar a andar entonces, este método y poder encontrar cuál es el valor de la segunda iteración. Y si ustedes se fijan, ya en la segunda iteración, simplemente con un paso, ya yo llego a un valor cercano a la solución, y en la siguiente iteración ya yo llegué a los valores que son cercanos a la solución exacta, ¿sí? Como estoy utilizando dos cifras significativas, llego derechamente a una solución numérica que es igual a la solución exacta. Pero eso es, bueno, casualidades de que esto cierra de esta manera, ¿no? Entonces no siempre es así. Entonces el método de Newton-Raphson tiene esta particularidad de que tiene una convergencia extremadamente rápida. Esto usualmente no da más de 10 vueltas, esto, más de 10 iteraciones casi nunca sucede, y es sumamente útil. Por ejemplo, cuando yo quiero calcular posiciones de equilibrio en cuerpos que son elásticos y cuya elasticidad es no lineal. Les voy a poner un ejemplo aquí, tal vez muy sencillo, que pudiera ser a lo mejor muy tonto, a lo mejor. Vamos a suponer que yo tengo una barra infinitamente rígida con una carga P aplicada en la mitad, y yo tengo acá un resorte y otro resorte. Bueno, esa carga P no necesariamente puede estar en la mitad, puede estar en cualquier lugar, ¿no? Pero este resorte que está allí no tiene una constante que es lineal, es decir, que la relación fuerza o la ley de Hooke para ese resorte no se cumple, tiene una relación fuerza-desplazamiento que es no lineal. Y podemos tener resortes que sean algo de esta naturaleza, que sean cúbicos, ¿sí? Y yo puedo tener aquí igual, ese valor X sería el desplazamiento en este punto, ¿no? El desplazamiento relativo en los extremos del resorte.
Y acá también, yo pudiera tener, de hecho yo pudiera tener aquí un K1, y esto un K2 por X al cubo también. Y yo pudiera tener entonces acá, si yo quisiera resolver este problema, ¿sí? Yo tendría que hacer lo siguiente, yo tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre, tendría aquí entonces mi carga P, y yo tendría que colocar aquí ahora la fuerza que está aplicada, que sería K1 por X en ese punto, vamos a llamar X1 al cubo, ¿verdad? Porque el desplazamiento de este punto en general puede ser distinto al desplazamiento del otro punto. Y acá yo voy a tener, o la compresión de un resorte puede ser distinta a la compresión del otro resorte, y aquí yo voy a tener un K2 por X2 al cubo, ¿sí? Y para entonces resolver, digamos, este sistema, o la posición de equilibrio de esa barra, es decir, si esa barra ahora yo le coloco esa fuerza, ¿cómo va a quedar inclinada? Yo tengo entonces que hacer sumatoria de fuerzas, y esa sumatoria de fuerzas me quedaría de esta manera, ¿sí? La sumatoria de fuerzas verticales, y después yo tendría una sumatoria de momentos, y vamos a llamar a estas distancias L, ¿no? Entonces yo tendría aquí, que yo tendría un P por A negativo, tendré aquí más un K2 por X2 al cubo por L positivo. Y aquí se me genera entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, X1, X2, y que yo tengo que resolver de manera no lineal. ¿Sí? Esto no puedo ponerme a despejar una de las variables y sustituirla en la otra. En este caso sí lo puedo hacer, ¿sí? En particular este caso porque es extremadamente simple, pero yo puedo llegar a complejizar este problema de tal manera que, bueno, al agregar otro resorte y otra barra, esto ya se me puede salir digamos, de control en una solución analítica fácil de encontrar. ¿Sí? En este caso no es tan complicado porque simplemente sustituir este término acá y yo puedo tener un despeje casi explícito de X1. Pero digamos que una leve modificación de este problema ya me lo complejiza a otro nivel que no lo puedo resolver de manera analítica. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero este problema pareciera ser muy imaginario, ¿no? Es muy simple. Yo les voy a decir que no, y les voy a decir que no porque este es el problema que uno encuentra en... Voy a dar primero un ejemplo muy alejado de la ingeniería civil, que es en un auto, ¿sí? En un auto, ustedes cuando tienen eh, digamos, un auto estándar, ustedes tienen más o menos el mismo problema, que es que tienen ese auto, el chasis o el chasis está unido a través de un elemento elástico al suelo. En este caso, el elemento elástico es o el resorte de la suspensión del auto, o incluso la combinación de ese resorte con la elasticidad de los neumáticos. Pudieran verlo de esa manera. Y estos resortes son típicamente resortes que no son lineales. Son resortes que a veces pueden ser, si ustedes ven las espirales no son, digamos, uniformes, sino que las espirales están son así, ¿no? Digamos, están muy separadas al principio, después se pegan todas las espiras. Y eso es para darle justamente características. Si ustedes ven la curva fuerza-desplazamiento del resorte, para que en vez de tener una relación que sea lineal, yo puedo tener yo puedo jugar con la geometría de los resortes para hacer que esto tenga lo que se llama un softening o un hardening, ¿sí? Que sea que a medida que tiene más desplazamiento el resorte se vuelva cada vez más suave, o a medida que tiene más desplazamiento o más deformación el resorte se vuelve cada vez más duro, más rígido, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar estos resortes para aplicaciones específicas, ¿no? En el caso de ingeniería estructural, esos resortes o esas rigideces no lineales aparecen, digamos, no explícitamente como resortes, sino que aparecen de otra manera.
uno lo que tiene, por ejemplo, cuando uno tiene una estructura que está aislada, y eso es lo que vamos a ver un poco el jueves, cuando yo tengo una estructura aislada, por ejemplo, un edificio, voy a modelar ese edificio, no modelarlo, voy a idealizar un edificio como una caja rígida. Esto es un edificio, un bloque, y yo puedo tener ese bloque aislado sísmicamente, por ejemplo. Eso significa que ese edificio, ¿sí? Esto lo pueden entender como una serie de pisos, ¿no? Pero pocos, de baja altura, ¿sí? Algo así. Eh, Esos son vigas y columnas, una estructura. Yo puedo ahora tomar ese edificio y colocarlo sobre unos pedestales que son elásticos, ¿sí? Es decir, que ese edificio ahora está soportado por 4, asumiendo que tiene uno en cada extremo, pues usualmente son muchos más, pero vamos a idealizar el problema, sobre 4 pedestales que son flexibles. Y son pedestales, estos se llaman aisladores, y son usualmente elastoméricos. Son un elastómero, es una especie de sándwich de elastómeros con metal. Si ustedes ven estos dispositivos, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar que esto es algo como, son usualmente cilíndricos, ¿sí? Perdón aquí mi dibujo, y son entonces unas capas que tienen un metal. Esto que está en rojo es una lámina, una chapa metálica, una chapa que puede tener 1 centímetro de espesor de metal, y después esto tiene entonces, o está adherido, ¿verdad? Vulcanizado a un elastómero, que es esto verde, y esto tiene otra vez, entonces, otra capa, es como un sándwich, ¿verdad? Y esto se va construyendo de esta manera, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, una especie de sándwich de capas o un apilamiento de capas de elastómeros muy, muy gruesas con capas delgadas de acero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto hace que este sistema en particular, o esa disposición, ¿sí? Al ser estas capas rojas que son de acero, al ser muy rígidas porque tienen 1 centímetro de espesor, ¿sí? Si yo someto entonces, y si yo fijo este problema a tierra, ¿sí? Y a esta estructura la someto a una fuerza horizontal, ese, digamos, cilindro se deforma prácticamente, si lo vemos así, prácticamente se deforma lineal, ¿no? Teniendo aquí estas capas de esta manera. Voy a colocar aquí lo verde, que es el elastómero, ¿sí? Entonces, al deformarse esto, eso se deforma o se cizalla, ¿no? Se deforma prácticamente sin cambiar la altura, ¿sí? Sin cambiar la altura, la separación que hay entre el tope, la parte superior y la parte inferior del elastómero. Entonces eso hace que cuando el edificio, ¿verdad?, está sometido a un sismo y el edificio empieza a vibrar, ¿sí?, el edificio no cambia, no sube, no empieza a subir y bajar por efecto de que este soporte elástico cambia de altura, porque ese soporte básicamente mantiene la altura. Entonces, lo que buscan estos sistemas es dejar el edificio o esta superestructura quieta mientras el suelo se mueve, ¿sí? Eso, digamos, es lo que se busca. Ahora, ¿qué es lo interesante y cómo uno esto con el problema anterior? Lo interesante acá es que al yo tener estos resortes, ¿sí? Ahora yo voy a hacer una vista en planta de esta configuración, ¿sí? Al yo hacer una vista en planta, una vista superior, tengo más o menos esta configuración, una vista superior, y tengo nuestros elastómeros acá, en las esquinas, en la parte inferior. Y esos elastómeros están sujetos a la estructura y por el otro lado están sujetos a suelo. La forma de modelar esto es a través de resortes. Entonces yo puedo decir, y voy a hacerlo solamente en una dimensión, ¿sí? Yo puedo decir que esto está sujeto acá a suelo con un resorte, que esto está sujeto a suelo con otro resorte, igual acá, igual acá, ¿sí?
Eso es una simplificación, una idealización matemática de nuestro problema físico. Eso es lo que hacemos los ingenieros. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay algo muy interesante. Resulta que como esto es un elastómero, la relación que hay entre este desplazamiento X y la fuerza F no es lineal. Es tal cual como yo se las mostré, ¿sí? Esto usualmente es algo que es de este estilo, pero también pudiera ser un hardening. O sea, tiene una relación fuerza-desplazamiento que no es una línea recta, ¿sí? Es una curva. Entonces eso es lo primero. Entonces lo primero es que yo voy a tener aquí, estos resortes son resortes no lineales, es decir, que tienen una relación fuerza-desplazamiento que es no lineal. Y lo otro que aquí sucede, que es muy interesante, es que mi estructura tiene un centro de masa, obviamente, ¿sí? Un centro de masa, que está acá. ¿Sí? Y ese centro de masa, ¿verdad? Yo al final, yo no sé exactamente dónde puede estar. Yo tengo una idea cuando hago los cálculos, ¿verdad? Pero yo no tengo control cuando un edificio, digamos, se empieza a ocupar, yo no tengo control sobre la masa que se le coloca a ese edificio o la masa que se le empieza a introducir porque los usuarios a lo mejor metieron una máquina, es un edificio industrial y metieron una máquina, un compresor, un qué sé yo. Empezaron a meter, digamos, masa a la estructura, peso, que me altera o me pudiera alterar el centro de masa, ¿sí? Entonces yo al final, como diseñador, yo sé un centro de masa como teórico, pero a nivel práctico, yo tengo que asumir que ese centro de masa puede cambiar de posición, ¿sí? Como diseñador. Entonces, lo interesante acá es que si viene un sismo, ¿verdad? El sismo transfiere las fuerzas al centro de masa. Y yo lo que voy a tener es, cuando viene un sismo, digamos, a mi estructura, yo puedo asumir de que ese sismo está aplicándole una fuerza sobre el centro de masa. Y si yo quiero ahora calcular cómo se va a comportar esta estructura, resulta que esa estructura puede empezar a tener torsión. Si yo tengo mi centro de masa, si yo tengo mi centro de masa muy colocado por acá, ¿sí? Y yo entonces empiezo a tener una fuerza aplicada allí, resulta, si todos estos resortes son más o menos iguales, ¿sí? Son más o menos iguales, resulta que a medida que yo aprieto, que le coloco una fuerza completamente horizontal, mi estructura va a empezar a trasladarse también en la misma dirección de la fuerza, pero también va a empezar a rotar, ¿sí? A rotar. Entonces existe un concepto en ingeniería estructural que se llama el centro de rigideces, que sería, ¿verdad? Un otro centro que no es el centro de masa, es un centro en el cual si yo coloco fuerzas, y eso depende, se llama centro de rigideces porque solamente van a depender de las fuerzas que ejercen esos resortes sobre la estructura, ¿sí? Entonces, ese concepto es el punto en el cual si yo empiezo a empujar la estructura en ese punto específico, esa estructura se desplaza sin rotación. Entonces, yo lo que tengo que tener presente como diseñador es tratar de calcular la posible distancia que hay entre ese centro de rigideces y el centro de masa. Porque si el centro de masa coincide con el centro de rigidez, cuando yo aplique una fuerza sísmica, la estructura se va a mover solo en traslación. Si, por el contrario, mi centro de masa está muy retirado del centro de rigidez, yo lo que voy a tener es que cuando venga un sismo, yo voy a tener traslación, pero también voy a tener rotación. Entonces voy a tener una cosa así. Y eso es súper peligroso para una estructura, ¿sí? Entonces, esto se llama torsión accidental, se le conoce. Ese es el término que digamos, formal. Y la torsión accidental se estudia resolviendo un problema más o menos como el que acabamos de resolver, ¿sí? El de la barrita con los resortes. Entonces, créanme que esto es mucho más útil de lo que ustedes creen y eventualmente ustedes van a tener que llegar a resolver problemas de esta naturaleza.
Entonces es importante que ustedes conozcan los posibles métodos numéricos que ustedes pueden aplicar para resolver estos problemas. Pero quiero que se lleven esa idea, ¿no? Quiero que se lleven esa idea de que esta cuestión es útil y que no estamos hablando acá sobre problemas aislados matemáticos. Son cosas que necesitamos conocer y que eventualmente las vamos a aplicar. ¿Sí? Bueno, este problema está súper simplificado, ¿eh? Es como para que ustedes puedan entenderlo. Al final, esto tiene también una rigidez en la otra dirección. ¿Sí? Esto no lo pueden aislar tan fácilmente. No es tan simple como eso. Y de hecho, yo puedo empezar a calcular cosas interesantes. Por ejemplo, yo puedo calcular si, por ejemplo, cómo colocarle a esto distintas rigideces, ¿sí? Y esas distintas rigideces pueden venir, por ejemplo, por procesos de manufactura, de que yo tengo rigideces distintas. Yo mandé a construir, no sé, 4 aisladores y cada aislador no tiene exactamente la misma relación fuerza-deformación, ¿no? Entonces yo puedo contabilizar también ese efecto. Yo también lo puedo incorporar en mi análisis. Entonces es importante que sepamos entonces cómo abordar estos problemas. Esto es como una especie de pintura así muy caricaturizada de lo que ustedes eventualmente van a empezar a, a estudiar a profundidad a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan estos métodos numéricos, que cuando llegue ese momento ustedes sepan, esto lo puedo utilizar con un Newton-Raphson, con un punto, bueno, punto fijo en verdad casi no se utiliza, pero una eliminación gaussiana, o cuando ustedes apliquen una inversión de matrices o resuelvan en MATLAB, en Python, en R, o en Julia, en lo que ustedes utilicen, cuando ustedes resuelvan sistemas con algoritmos que ya están preestablecidos, ustedes sepan qué es lo que está detrás. Y que cuando haya un error o haya algo raro, ustedes digan, bueno, aquí hay que tener cuidado con las cifras significativas, con el escalamiento del problema, con el número de condición de la matriz, etc. Eso es lo que es realmente importante. Entonces, bueno, terminamos la clase hasta acá, abrimos una ronda de conversación como siempre. Hoy fue bastante, bueno, primero terminemos la clase.